Hola, 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 chiquillos, ¿cómo están? Un gusto de saludarles nuevamente por acá, su profesor Joel Alfaro. Hoy día haremos un nuevo video con respecto a la ecuación de continuidad. Bien, continuando ya con lo que era caudal, ¿cierto? Ahora seguimos con la ecuación de continuidad. Continuidad, ¿cierto? Para ver ya el inicio de la hidrodinámica. Bien, entonces vamos a ver una pequeña PPT y luego vamos a hacer algunos ejercicios también en la pizarrita para que esto quede más claro. Bien, vamos allá. Bien, ecuación de continuidad. ¿Qué es la ecuación de continuidad? Dice que cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro variable, su velocidad cambia debido a que la sección transversal varía de una sección del conducto a otra. O sea, lo que nosotros en simples palabras vamos a ver en esta ecuación de continuidad es que mediante un tubo, ¿cierto? Una manguera de una sección mayor, ¿cierto? Vamos a tener una variación del diámetro, o sea, se va a achicar, ¿cierto? Este tubo o esta manguera, ¿bien? Y por lo tanto, al haber este estrechamiento, ¿cierto? Del tubo va a cambiar la velocidad, ¿bien? En todo fluido incompresible con flujo estacionario o en régimen laminar, dice la velocidad de un punto cualquiera de un conducto es inversamente proporcional a la superficie en ese punto, ya de la sección transversal a la misma, ¿bien? Entonces en la ecuación de continuidad nosotros tenemos dos tipos, o existen en la hidrodinámica dos tipos de flujo, un flujo laminar y un flujo turbulento. Cuando hablamos de un flujo laminar, hablamos de un flujo estable, ¿ya? Y cuando hablamos de un flujo turbulento, hablamos de un flujo inestable. ¿Qué quiere decir esto? Que las líneas de flujo, como las podemos ver acá en el laminar, son ordenaditas y no se chocan. Y en el flujo turbulento, ¿cierto? Como dice la palabra, hay turbulencias que van a generar remolinos o torbellinos dentro del paso, ¿cierto?, de este flujo. Pero en el caso de la ecuación de continuidad dice que nosotros vamos a utilizar un fluido que está con un flujo estacionario en régimen laminar o en flujo laminar. Bien, por lo tanto a eso se le llama un flujo o un fluido ideal. Bien, entonces ¿qué quiere decir? Que si tenemos un fluido ideal es aquel que, primero que todo, no hay fricción interna, por lo tanto no va a haber una viscosidad o no hay fuerza viscosa, ¿cierto?, que se oponga al paso del fluido. Segundo, es un flujo estable o un fluido estable, ¿cierto?, o laminar, y quiere decir que la velocidad va a ser constante con el tiempo, no va a variar la velocidad, ¿cierto?, sino que va a ser constante con el tiempo. Tercero, es un fluido que es incompresible, ¿bien?, donde suponemos, ¿cierto?, que la densidad es constante. Recordemos que la densidad es la masa sobre el volumen. Y por cuarto lugar, ¿cierto?, tenemos que es un fluido irrotacional, ¿ya?, que no hay un momento angular, que por ejemplo si ponemos una pelotita, ¿cierto?, en el flujo, no la va a hacer girar. En cambio en un flujo turbulento ponemos un elemento, una rueda, una pelotita, la va a hacer girar, ¿bien? Y por lo tanto ahí también hay pérdidas de carga. Pero en este tema de la ecuación de continuidad trabajamos con flujo laminar, que es un fluido ideal. Por lo tanto, no hay ninguna oposición al paso de este fluido. Bien, eso tenemos que tenerlo clarito. Entonces, la ecuación de continuidad dice que cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro variable, su velocidad cambia debido a que la sección transversal, ¿cierto?, el área, varía de una sección del conducto a otra. Venimos de un área mayor y se achica, ¿cierto?, a un área menor. En todo fluido incompresible con flujo estacionario, ¿cierto?, la velocidad de un punto cualquiera a la superficie, en ese punto de la sección transversal de la misma. Entonces la ecuación de continuidad nos dice que no es más que un caso particular del principio de conservación de la masa. Bien, recordemos que la masa o la materia no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Ahí estamos, ¿cierto?, hablando de la conservación de la masa. Y dice que se basa en que el caudal, recordemos que el caudal se denomina con la letra Q, del fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda la conducción, o sea, a lo largo de todo ese paso por medio de un tuberío, el caudal va a ser igual, va a ser el mismo.
Bien, no se va a reducir el caudal, no, sino que el caudal va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque la materia o la masa, ¿cierto?, se mantiene, se conserva. Dado que el caudal es el producto ¿de qué? De la superficie de una sección, ¿cierto?, del conducto por la velocidad. Recordemos que el caudal tenemos dos ecuaciones. Caudal va a ser igual a ¿qué? Al volumen dividido en el tiempo, o también caudal va a ser igual a la sección, ya, o segmento o área por velocidad. Bien, entonces nos dice que el caudal es el producto de la superficie, ¿cierto?, o área de una sección del conducto por la velocidad con que fluye el fluido. Bien, tendremos que en dos puntos de una misma tubería se debe cumplir ¿qué cosa? El caudal 1 va a ser igual al caudal 2 porque hablamos de la conservación de la masa. Por lo tanto va a ser igual, ¿cierto? Caudal 1 con el caudal 2. Y como dijimos que el caudal va a ser el área por la velocidad, decimos que el caudal 1 va a ser área 1 por velocidad 1 igual al área 2 por la velocidad 2. Bien, es la ecuación de continuidad. Y donde A decimos que es la superficie de las secciones transversales de los puntos 1 y 2. Y la V, ¿cierto?, es la velocidad del flujo en los puntos 1 y 2. ¿Ya? Entonces área 1, área 2, velocidad 1, velocidad 2. Ya, entonces se puede concluir que puesto el caudal debe mantenerse constante a lo largo de todo el conducto, cuando la sección disminuye la velocidad del flujo, aumenta en la misma proporción y viceversa. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a variar? Va a variar la velocidad y van a variar las áreas, pero el caudal va a ser el mismo. Entonces tenemos la imagen, ¿cierto?, que dice, se puede observar cómo la sección se reduce de área 1 a área 2, teniendo en cuenta, ¿cierto?, la ecuación anterior, área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2. Dice que es decir, la velocidad en el estrechamiento aumenta en forma proporcional a lo que se reduce la sección. Entonces tenemos una sección A, ¿cierto?, que sería el área 1 mayor, y una sección A2 que sería menor. ¿Y qué va a pasar con la velocidad? Va a aumentar. Cuando nosotros hablamos que aquí hay una reducción y hablamos de un aumento de velocidad, también ahí decimos aumenta la presión. Bien, porque hay un aumento de velocidad, ¿cierto? Va a aumentar la presión porque se está generando una restricción. Bien, entonces esa es la ecuación de continuidad, chiquillos, que sería caudal 1 es igual al caudal 2, por lo tanto eso se despliega a área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Bien, entonces la ecuación de continuidad se denomina, dice, cuando se establece que en cualquier sección de un conductor en el que circula algún líquido, el gasto es el mismo. Gasto también es caudal. Bien, el caudal tiene varios nombres, ya, porque lo podemos encontrar como gasto, como flujo volumétrico, como flujo de volumen, como tasa de volumen también. Bien, entonces dijimos que el caudal 1 es igual al caudal 2, es decir, el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Esa es nuestra ecuación de continuidad. Bien, chiquillos, entonces ahora vamos a ver un ejercicio en la pizarra para que quede más claro esta ecuación, ¿vale? Vamos entonces a los ejercicios. Hola, chiquillos. Continuación, ¿cierto? Dijimos que íbamos a tener que trabajar con la ecuación de continuidad. Hablamos, ¿cierto?, de una tubería donde tenemos una área o sección, ¿cierto?, de área 1 y tenemos un estrechamiento en el área 2, donde dijimos que el caudal 1 va a ser igual al caudal 2. Tenemos una velocidad 1 y una velocidad 2. Recordemos que aquí estamos trabajando con un flujo, ¿cierto?, que dijimos que era un flujo laminar o un fluido ideal, ¿ya?, donde no tenemos ninguna pérdida. Bien, entonces dijimos que el caudal 1 es igual al caudal 2. Por lo tanto, decimos que nuestra ecuación nos quedaría área 1. ¿Por qué? Porque dijimos que el caudal iba a ser igual a ¿qué? Caudal va a ser igual al volumen dividido en el tiempo, o caudal va a ser igual al área por la velocidad. Bien, entonces decimos que área 1 por velocidad 1 va a ser igual al área 2 que tenemos acá por la velocidad 2. Bien, de esa forma podemos desarrollar nuestros ejercicios. Siempre los ejercicios que nos den de ecuación de continuidad nos van a preguntar por uno u otro factor de estos cuatro. Bien, nos pueden decir cuál es el área 1, o buscar la velocidad 1, o en la velocidad 2 el área 2. Bien, entonces vamos a tener que saber despejar nuestras ecuaciones. Bien,
por ejemplo, si nos preguntaran cuál va a ser la velocidad 2, ¿cierto? Yo tengo que despejar la velocidad 2 y me quedaría como área 1, ¿cierto? Por velocidad 1 dividido en el área 2. Ya ahí tenemos el despeje. ¿Ya? Si me preguntaran por el área 2, ¿cómo me quedaría? Igual área 1, ¿cierto? Por velocidad 1 dividido en la velocidad 2. Bien, y así sucesivamente vamos haciendo los despejes de estas ecuaciones. Si me preguntaran por el área 1, tendría, ¿cierto?, que sería área 2 por la velocidad 2 dividido en la velocidad 1. Bien, y si ahora me preguntan por la velocidad 1, ¿cierto? Velocidad 1 sería igual a ¿qué? Al área 2 por la velocidad 2 dividido en el área 1. Bien, y ahí tenemos el despeje, los 4 despejes de nuestra ecuación para trabajar, ¿cierto?, los ejercicios de ecuación de continuidad. Bien, ahora vamos a ver un ejercicio. Bien, chiquillos, acá tenemos el primer ejemplo que nos dice: por una tubería de 3,9 centímetros de diámetro circula agua a una velocidad cuya magnitud es de 4,5 metros segundo. En la parte final de la tubería hay un estrechamiento y el diámetro es de 2,25 centímetros. ¿Qué velocidad llevará el agua en este punto? Bien, entonces lo graficamos nosotros y tal cual lo vimos anteriormente, hablamos, ¿cierto?, de una tubería la cual va a tener un estrechamiento, ¿cierto? Va a tener un estrechamiento. Entonces decimos que por una tubería de 3,9 centímetros, aquí tenemos un área 1, dice que circula agua a una velocidad de cuya magnitud es 4,5 metros segundo. Entonces la velocidad 1 son 4,5 metros segundo. Bien, el área 1 no la tenemos, pero nos dice que es de 3,9 centímetros de diámetro. Bien, y en la parte final de la tubería dice que hay un estrechamiento, por lo tanto esta es nuestra área 2. Bien, y ese estrechamiento nos dice que es de 2,25 centímetros el diámetro. Entonces el área 2 dice que 2,25 centímetros de diámetro. Y nos preguntan cuál va a ser la velocidad, ¿cierto?, en este punto. Ya, en este punto aquí, ¿cuánto va a ser la velocidad 2? No sabemos. Ya, entonces tenemos el caudal 1 y tenemos el caudal 2. Bien, entonces teniendo esta información, nosotros dijimos que el caudal 1 es igual al caudal 2. Y caudal 1 dijimos que era área 1 por velocidad 1. ¿Ya? Vamos a hacer la V pequeña. Y caudal 2, área 2 por la velocidad 2. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver nuestros datos. La área 1 no la dan, nos dicen que son 3,9 centímetros el diámetro. Bien, para poder calcular área con diámetro nosotros dijimos que utilizamos la ecuación pi por diámetro al cuadrado dividido en 4. Bien, entonces para poder transformarlo decimos primero que 3,9 centímetros lo vamos a transformar a metros para que al final, ¿cierto?, la respuesta nos dé en los metros, la velocidad en metros segundos. Bien, entonces los 3,9 dividido en 100 nos da pi por, en este caso aquí, va a ser 0,039 metros. Recuerden que esto, para los que se lo olvida, lo dividimos en 100, ¿ya? 0,039 metros. Por lo tanto, el diámetro va a ser pi, o el área va a ser pi por 0,039 metros al cuadrado, ¿cierto? Y eso dividido en 4.
bien, para calcular el área. Entonces decimos pi por 0.039 al cuadrado dividido en 4, eso nos da un área de 1,19, le vamos a poner, ya tengo un montón de números más, por 10 a la menos 3, ¿ya? ¿Qué cosa? Metro cuadrado, ¿bien? Y ahí tenemos el área 1, ¿bien? Ahora tenemos que calcular el área 2, ¿bien? El área 2, lo mismo, nos dan 2.25, entonces 2.25 centímetros dividido en 100 nos da un diámetro en metros de 0,0225. Por lo tanto decimos que el área va a ser igual a pi por 0.0225 metros al cuadrado dividido en 4 para obtener nuestra área. Pi por 0.0225 al cuadrado dividido en 4, eso me da un área de 3.97, más números, pero yo ocupo 2, por 10 a la menos 4, bien, y eso metro cuadrado. Por lo tanto ahí tenemos nuestras dos áreas, área 1 y área 2. La velocidad 1 la tenemos, ¿cierto?, que es en metros segundo, y por lo tanto ahora resolvemos nuestra ecuación. Nuestra incógnita es la velocidad 2, por lo tanto decimos que la velocidad 2 va a ser igual a ¿qué? Al área 1 por la velocidad 1 dividido en el área 2. Bien, velocidad 2, área 1 son 1.19 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, ¿cierto? Lo podemos poner entre paréntesis. El área, la velocidad 1, 4,5 metros segundo, y esto dividido, ¿cierto?, en el área 2, 3.97 por 10 a la menos 4, ¿cierto?, metro cuadrado. Bien, y resolvemos. Si le ponemos el paréntesis mejor, ya, menos 3, abrimos paréntesis, 4.5 dividido en 3.97 exponente menos 4. Recuérdense, para los que no se acuerdan, el XP es el exponente que representa el por 10, ¿ya? Para que no se les olvide, que muchos por ahí de repente me dicen, profe, ¿cómo le pongo el por 10? Es el XP, es el exponente. Por lo tanto, la velocidad 2 nos da un total de 13,48. ¿Qué cosa? Se va el metro cuadrado con el metro cuadrado y nos queda metro segundo. Por lo tanto, ese es nuestro resultado. La velocidad 2, ¿qué va a pasar? Por la lógica, nosotros decimos que tenemos un área mayor y una velocidad de 4,5. Cuando se reduce, ¿cierto?, se hace un estrechamiento, se va a reducir el área. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la velocidad aumente. O sea, van a ser inversamente proporcional el área con la velocidad. Por lo tanto, la velocidad, que era de 4,5 metros segundo al cuadrado con un área de 1,19 por 10 a la menos 3, ¿cierto?, un área mayor. Vamos a reducir el área a 3,97 por 10 a la menos 4 y nos va a dar una velocidad mayor de 13.48 metros segundo. Bien, entonces esos son los ejercicios, chiquillos, con respecto a continuidad. Bien, nos estamos viendo en clase, cuídense mucho, un abrazo, que Dios les bendiga y chao, chao.